¿Por qué decidiste con esa edad eh, ya buscar tu carrera de futuro, otro futuro, otra parte, la parte profesional de tu carrera, salir de Cuba, irte a Italia, irte a México y no quizás pensar en llegar a 400, 500 honrones porque todavía estás súper joven? Un pelotero con 33 años prácticamente está empezando, como quien dice. ¿Qué decidiste ahí en ese momento? Yo no decidí, hermano. Era mi ¿Qué pasó? sueño. Si lo que más yo quería era jugar con Asturias y quise por hasta hace poco. La, Mi sueño siempre ha sido jugar con Asturias, por mi mente nunca pasó. Si no hubiese tomado decisiones mucho antes, Ya. cuando veintitantas organizaciones de Grandes Ligas querían a Pedrosa, pero eso estuvo ahí siempre firme en Cuba. No quise ¿Alguna vez salir de Cuba nunca. recibiste alguna oferta alguna vez? Millones diarias, Te llamaba diarias mucho en mi casa, en los hoteles, en mi teléfono, en todo. Eso se recibe y diario. nunca, y Personas que se nunca, y acercan a ti, nunca pasó por tu mente irte de Cuba. jamás pasó por mi mente. En ese momento era el momento más difícil de mi papá. Claro, Mi papá está claro. pasando por un momento donde preferí el tema familiar a yo A lo emprender personal, carrera. Aparte de eso, no estaba criado con esos conceptos en ese momento. eran otros tiempos, así mismo. Eran otros tiempos donde tú no veías más allá de Quindelán, de Pacheco, de lo que estaban al lado tuyo. Se veía mal en ese momento un paso que un pelotero diera. Entonces tú te criabas con ese sentido donde creo que es un error que se comete. Mezclar las cosas. Claro, El futuro de lo que pueda lograr cada cual, un escritor, un médico, no, no tiene techo. Cada cual puede lograr hasta donde sus fuerzas le den, donde su vida le dé, por lo que quiera hacer. Entonces nos bloqueamos en ese sentido y cambiamos los temas. Sí hubiese querido jugar a Grandes Ligas, sí, pero no, preferí quedarme. Cuando otros compañeros se fueron. claro. A mí, mi carrera la decidieron 21 personas en las tunas que se sentaron en una oficina. ¿Y qué pasó ahí? Cuéntanos qué pasó ahí en Personas ese que momento. estaban en Venezuela cumpliendo misión por aquí, que estudiaban, se reunieron y yo ni lo sabía. Yo me enteré por Jorge de Resuelo, ¿Y qué dijeron? que me dice, ¿tienes reunión ahorita a las 2? Yo decía, ¿pero qué reunión? Yo sin querer había ido al estadio en ese día. Sin querer. Yo no iba a ir ese día al Julio Antonio Mella. Y fui porque siempre voy al Julio Antonio Mella. Me gusta ir al Julio Antonio Mella, aunque sea sentarme en una oficina. Y cuando yo entro, una reunión presidida por el director del INDER en ese momento, Ángel Sosa y Hermílio Urrutia y otros más, decidieron que por favor, que por mi edad, que ya yo, mis lesiones, que mejor que no me pasara como a Vinén, así me compararon, que no me Pero si pasara tenías 33 años, como otros que su carrera había sido exitosa y siguieron jugando y se la dañaron. Y yo les dije, hey, ¿dónde está el médico? Y José Urrutia, el médico, dijo en la reunión que yo no podía ya por mis lesiones. Así no, fue. Por eso yo salgo de Cuba. Yo en ningún momento quise salir de ahí. La reunión duró y yo me paré de la reunión y les dije a todos que ninguno tenía nada que ver conmigo. Y gracias a la única persona que tuvo un voto, se llama Mesa, el amigo Mesa de toda la vida, que sí dijo bien fuerte, ustedes están pensando en lo que están haciendo. En ese momento yo me preparé rápido en un segundo. Ahí no había más OPS que Peroso, ahí nadie tenía más producida que Peroso, ahí nadie tenía más horrores que Peroso. Ahí nadie tenía más base por bola que Pedroso. Yo era el que más me envasaba 1 punto no sé cuánto por temporada. Yo me quedé ciego en esa reunión. Ahí querían sacar a varios peloteros del equipo, hacer un equipo nuevo y eso fue su decisión. Es ahí donde Joan Carlos Pedroso decide, gracias a Dios, a una gran organización a la que hoy milito, a la que le tengo el aprecio, el cariño del mundo y siempre va a estar dentro de mi corazón, que es Los Cañeros en Los Mochis, mirado por toda su directiva, por Joaquín, su dueño, y Carlos Soto, mi hermano, que le tengo el amor que un hombre puede tener, gran hombre, se lo tengo yo a ese hombre por lo gran persona que es, el aprecio que le tengo, se acerca a mí y me ve la posibilidad
de venir a los Cañeros de los Mochis. Y es donde Pedroso va a La Habana y plantea que si la Astuna no me quiere, que Sí. por favor me den la posibilidad de jugar en los Cañeros de los Mochis. Yo pedí permiso en La Habana ¿Y qué te para que dijeron? viniera. Que no, que tenía Que que no. venir. No, a mí me dijeron que no. La Astuna no me quería y tampoco me dejaban venir a jugar con Cañeros de los Mochis. No es la historia, señor, no estoy diciendo mentira. Increíble. No, no, Es no, increíble. donde yo con Carlos Soto me dicen ahí que tiene que venir el equipo a Cuba, tiene que ir el equipo con la gerencia a buscarme, y ellos pensaron que yo no podía hacerlo, y ahí es donde el gerente va a Cuba a reunirse con la máxima dirección del país. ¿Se escucha? Sí, sí, completamente. Y entonces es donde se reúnen, junto a Norberto González, nos reunimos en la ciudad deportiva con la máxima dirección del país y la gerencia de Cañeros de los Mochis, donde se nos dice que sí vamos a venir a jugar con los Cañeros de los Mochis, que no nos preocupemos, que vamos a venir con los Cañeros de los Mochis. A él le solicitaron contratos de todo y él, el gerente, todo fue preparado para todo se hizo en la mesa. ¿Cuál fue el resultado? Que pasó marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en diciembre me llaman los Cañeros de los Mochis y me dicen, Pedroso, nunca te dieron la autorización. Increíble. Increíble lo que me Todo se estás fue sin contando. jugar pelota. Increíble. Ahí donde Increíble. aparecieron equipos que jugara con Holguín, que jugara con Ciego, que jugara con Matanza, que jugara con Industriales, que jugara. Todos los equipos querían entonces que Pedroso jugara con él. Y yo simplemente dije, si yo vuelvo a jugar béisbol es con las Tunas. Es con las tunas. Yo no quiero jugar con otro equipo que no sea las Tunas. Pero increíble lo que estás con el programa de toque de bola hoy, de verdad. Es cierto lo que estoy contando. Es donde Y sí, el tema Pedroso explotó tanto y yo me siento con el secretario del partido en aquel momento, Arizate Esteban, y yo le digo, yo voy a hacer lo que usted me diga que llevar. Pero yo quiero que usted entienda lo que yo quiero hacer. Ya yo le cumplí a Cuba. Viene una era que viene José Ariel Abreu, vienen eras donde viene un Jordan Álvarez, el cual yo quiero que juegue béisbol. Yo no le cumplo nada a las Tunas ya. Déjenme abrirme paso y hacer lo que quiero hacer. Ayúdeme a irme para los Mets. Me dijo, juégame béisbol, pero yo voy a jugar béisbol donde un equipo donde Sosa, que era el manager, dijo que iba a renovar el equipo y no renovó nada. Donde no querían a Peroso. Entonces me querían obligar a jugar con las Tunas. ya. Que jugara con las Tunas. La dirección del partido. Dije, déjenme hacer lo que quiero hacer. Me presentaron oportunidades en Italia y fui a jugar verano en Italia. Todavía existía la posibilidad. Yo quería jugar con las Tunas. Podía jugar con las Tunas. Sí, Vengo a México a jugar y entonces, ¿dónde se hizo cuando ya ven que Pedroso puede jugar en México? ¿Cómo es posible que tú digas como médico y como en aquel momento el del partido era, en la reunión dijo que por favor hacía falta que yo me retirara? Ahorita antes de sacar el programa digo, no, hombre, tengo las mejores ok, relaciones con él, pero ok. eso lo dijo él. Y No, eso no yo se olvida. demostré y jugué 4 temporadas más en México a máximo Así mismo. nivel. Y una de las mejores ligas invernales de todo el circuito, diste 8 jonrones en una temporada, líder en equipo de impulsada, y no podías jugar en las tunas Y y fuiste a campeón con mejor los Toros de Cayuca en la profesional. Veracruzana y no podía jugar Así con las Tunas. mismo, en la Veracruzana. Es decir, demostraste que se habían equivocado y probablemente, bueno, los culpables, hay que decirlo así, de que tú no tuvieras ahora mismo mejores números, 400, no sé cuántos honrones ibas a dar. Es la comisión de béisbol. Son estas mismas personas Exacto. que hay que decir los nombres, como tú lo estás diciendo, los que trabajaban en la dirección del equipo de Las Tunas, los que trabajaban en la provincia, la Federación Cubana de Béisbol, que no los dejó, ese contrato no se los dio rápido y los habilitó. Ahora mismo salen muchísimos peloteros con contratos de esos, sí, hasta Panamá, el otro, salen de todos lados. Y entonces en aquella época, bueno, te hicieron perder un año de tu carrera, que eso no regresa, ¿no?